Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la sección de números generadores en este canal Civil Hack. En esta ocasión les voy a traer el concepto de relleno con material de banco. Es lo que vamos a estar calculando en esta ocasión, que viene siendo este detalle de aquí, que es el relleno. Y bueno, comencemos con los cálculos. Y bueno, antes de comenzar hay que tener en cuenta que vamos a trabajar con ejes longitudinales y transversales, esto para hacer más práctico el cálculo. También hay que tener en cuenta que vamos a usar esta fórmula, que es la fórmula del área del triángulo, que es la forma que toma pues el relleno en esta parte. Esta es la parte que vamos a calcular. Entonces, como toma forma triangular, vamos a ocupar la fórmula del área del triángulo. Y bueno, para comenzar vamos a comenzar con el eje 1. El tramo va a ser todo el tramo por donde se va a rellenar, que en este caso va a ser toda la parte donde pasó la cimentación, que viene siendo estas partes internas. Entonces el tramo aquí va a ser de A a F. Entonces aquí vamos a colocar de A a F. El largo como pueden ver aquí le puse una B, que es más este dato para la fórmula, que vendría siendo la base, que vendría siendo en este caso el punto 25. Entonces aquí vamos a colocar 0.25, o sea, vamos a sustituir estos datos de la fórmula. La altura, que vendría siendo la h, en este caso vendría siendo este 0.90, que es la altura total del triángulo, 0.90, y el área. Entonces esto le vamos a abrir un paréntesis. Vamos a multiplicar lo que viene siendo el valor de la base por el valor de la altura, y todo eso, cerramos paréntesis, y todo eso lo dividimos sobre 2 y ya tenemos la altura. Ahora le puse aquí esta casilla de número de áreas porque, si se dan cuenta, aquí tenemos dos áreas, o sea, es simétrico. El área de relleno que se va a colocar aquí es la misma que se va a colocar aquí. Entonces aquí vamos a colocar un 2 en el número de áreas, porque son dos caras, por así decirlo. Entonces ahora que ya tenemos eso, vamos a colocar el valor de la longitud. La longitud vendría siendo toda la distancia, todo lo que mide esta distancia del eje 1 por donde va a pasar, obviamente. Entonces la distancia aquí es 10.80, colocamos los 10.80, y de esta manera ya tenemos el número de áreas, el área y la longitud. Aquí, para evitarse este número de áreas, aquí pueden multiplicar todos estos dos valores por 2, es decir, aquí poner 0.50 y el 0.90 igual multiplicarlo por 2, para no poner esta columna, ¿no? Si así lo quieren. Si no, pueden dejarlo como número de áreas. Entonces ahora en el subtotal lo que vamos a hacer es multiplicar estos tres valores. Vamos a decirle que va a multiplicar el área por el número de áreas, y esto lo va a multiplicar por la longitud, y entonces esto sería el volumen de metros cúbicos, porque recuerden que hay que tener en cuenta las unidades. Entonces serían 2.43 metros cúbicos de relleno en este eje, o sea, en toda esta parte. Este va a ser el relleno que se va a colocar, o se va a necesitar, mejor dicho. Es el volumen que se va a necesitar. Entonces ahora vamos con el eje 2, y bueno, para los demás ejes va a ser el mismo proceso, porque estos datos de la cimentación pues son lo mismo para todos, o sea, no hay diferentes cimentación por diferentes ejes. Entonces, dado que tenemos los mismos datos para todo, estos datos pues no van a cambiar. Entonces estos nada más los jalamos. Aquí jalo un pequeño error, entonces nada más lo corregimos y ya. Estos datos van a ser lo mismo para todos los ejes, porque pues nada más tenemos un detalle, que es la que indica todo lo demás. Si hubiera una cimentación diferente en diferente lado, pues entonces sí ya pues sería diferente. Podríamos calcular algún eje diferente con diferentes medidas o datos. Entonces en el eje 2 es este tramo que está aquí, que como pueden ver es del tramo D al F. Entonces aquí vamos a colocar del D al F. Y en longitud, como pueden ver, aquí la longitud es de 4,15, es esta distancia. Entonces aquí vamos a colocar 4,15
Y bueno, esta fórmula pues la podemos jalar, ya que sabemos que es la fórmula pues de la multiplicación de estos valores, que vendrían siendo estos tres valores. Entonces, bueno, prosigamos con el eje 3. Entonces, en el eje 3, como podemos ver, es este, y viene del tramo del A al C. Entonces aquí vamos a colocar del A al C. Y ya que tenemos eso, ahora vamos a colocar la longitud. Como pueden ver aquí, la longitud es de 5,15, que es esta distancia que viene desde acá hasta acá. Entonces ese 5,15 va aquí. Y de esta manera ya tenemos, como ya habíamos puesto la fórmula y en Excel lo hace un automático, entonces ya tenemos el subtotal. Vamos con el eje 4, que bueno, perdón, aquí sería el 3', que es este eje que está aquí. Entonces a este sería del tramo B al D. Entonces aquí vamos a colocar del B al D. Y como pueden ver, en el de este tramo del B al D tenemos una distancia de 2,50. Entonces aquí vamos a colocar 2,50 y listo. Nos vamos con el eje 4. En el eje 4, como pueden ver aquí, es del tramo del D al F. Entonces aquí vamos a colocar del D al F. Y en la longitud vamos a colocar pues la distancia. Entonces la distancia es de 4,15. Aquí vamos a colocar 4,15. Y nos vamos con el eje 5. En el eje 5 tenemos que es del tramo del A al B. Entonces aquí vamos a colocar del A al B. Y en la distancia, bueno, en la longitud tenemos que es 4,15, que es esta distancia. Entonces vamos a colocar 4,15. Y aquí entonces vamos con el eje 6, que sería el último de estos longitudinales. El eje 6, como pueden ver, va del tramo B al E, que vendría siendo este tramo. Entonces aquí vamos a colocar del B al E. Y en la longitud tenemos esta distancia que viene de esta distancia, o sea, de esta línea a esta línea, que son estos 4,15. Entonces aquí vamos a colocar 4,15. Y de esta manera ya tenemos todos los subtotales de metros cúbicos de lo que se va a necesitar de relleno en estos ejes longitudinales. Bueno, ahora vamos con los transversales. Y bueno, para los ejes transversales, pues vamos a considerar lo que vienen siendo estos ejes, que son los ejes de las letras. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el A. El proceso es el mismo para estos también. Nada más que pues ahora son transversales, es lo único que cambia. Entonces, ahora en el A es todo este tramo que está aquí. Todo este tramo se le va a colocar relleno. Entonces decimos que es del tramo del 1 al 5. Entonces aquí vamos a colocar del 1 al 5. Y pues en estos datos, como sabemos, es lo mismo para todo el relleno. Entonces aquí podemos copiar estos datos, porque va a ser lo mismo para todo. Entonces, como es lo mismo para todo, pues estos datos no van a cambiar, vaya. Entonces, bueno, aquí en la longitud del eje A tenemos esta distancia, que son los 5,15 más los 6,15. Entonces aquí lo vamos a colocar igual a 5,15 más 6,15. Y listo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es la multiplicación. Multiplicar este valor del área por el número de áreas por la longitud, que vendría siendo este dato. Y listo. Tenemos ya de esta manera el subtotal. Entonces ahora vamos con el eje B. En el eje B, como podemos ver, tenemos este tramo que vendría siendo del 3 al 6. Entonces aquí vamos a colocar del 3 al 6. Y en la longitud, como pueden ver, es esta de acá que dice 6,80. Como pueden ver, es de 3 a 6. Entonces aquí vamos a colocar los 3,80. Perdón, 6,80. Entonces, como ya habíamos calado esta fórmula, pues esta multiplicación se va a hacer en automático. Entonces aquí en el C, en el eje C, vamos a colocar esta parte que viene siendo este tramo, que viene siendo del eje 1 al eje 3. Entonces vamos a colocar aquí del eje 1 al eje 3. En la longitud o distancia vamos a colocar la distancia que nos indique, que en este caso es 6,15. Entonces vamos a colocar los 6,15.
Y listo, ya tenemos el subtotal. Entonces para el eje D vamos a colocar este tramo que está aquí. Entonces vemos que es del eje 1 al eje 4. Entonces vamos a colocar aquí del eje 1 al eje 4. Y aquí en la longitud o distancia, en el eje D podemos ver que es esta distancia que está aquí, 5,15 más 3,79. Entonces vamos a colocar aquí 3,79 más 5,15 y ya nos sale 8,94. Entonces ahora vamos con el eje E. En el eje E tenemos que es este tramo pequeño, que vendría siendo esta distancia de 4,01. Recuerden que este 0,1 pues es un plano ficticio, no es real. Obviamente en una casa real se queda en 4 cerrado, porque pues 1 centímetro es no imposible, pero no es tan conveniente estar manejándolo ahí, ese pequeño centímetro. Entonces solo para comentar ese dato, lo he comentado en otros videos, pero si es el primero que ves en este canal, pues para comentarte este dato. Entonces en el eje E, como podemos ver, tenemos que es del 4 al 6. Entonces aquí vamos a colocar del 4 al 6. Y en la longitud o distancia vamos a colocar esta distancia que es el 4,01. O sea, 4 con 1 centímetro. Y entonces nos vamos con el eje F. En el eje F, como pueden ver, tenemos del eje 1 al eje 4. Entonces ese va a ser su tramo de 1 a 4. Y en su longitud o distancia, que es esta de acá, como pueden ver es esta de 3,79 más 5,15. Entonces aquí vamos a colocar 3,79 más 5,15. Y como pueden ver tenemos los 8,94 de acá arriba, porque es la misma distancia, o bueno, pasa por el mismo tramo. Entonces este eje que nos sobró simplemente lo borramos. Y de esta manera ya tenemos todos los subtotales los subtotales de metros cúbicos que vamos a ocupar para relleno. Y lo único que tenemos que hacer es sumar estos valores. Entonces aquí vamos a colocar igual a suma, abrimos paréntesis y sumamos todos estos valores de aquí. Cerramos paréntesis y damos OK o Enter. Entonces esto lo pueden hacer con la calculadora de manera manual, un dato por un dato. Entonces pero en Excel pues tenemos esa facilidad, ¿no?, de sumar por celdas. Entonces ya con esto tenemos 18.27 metros cúbicos de relleno. O sea, vamos a necesitar esta cantidad de metros cúbicos para el relleno de todo lo que va a llevar esta casa, bueno, en esta cimentación, que como pueden ver es con material de banco. Entonces eso sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente video. Si les ha gustado, si les ha servido este video, pueden suscribirse, pueden dejar su like, pueden compartirlo con sus amigos. No olviden seguir nuestra página de Facebook, el link está aquí en la descripción. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye.